Ya, bueno, entonces, ¿cómo van todos? ¿Qué tal? Ya les había igual mencionado antes, para los que han llegado recién ahorita, en la sesión 9 en el canal de texto, ahí van a encontrar el link al repositorio de GitHub donde está la carpeta de esta sesión. Entonces, en la sesión de hoy lo que vamos a ver es condicionales, lógica y arreglos. Entonces, en el libro de Unix Workbench de Sean Cross está entre las páginas 96 y 118. Y estos son todos los conceptos que vamos a usar aquí en esta, en esta sesión. De los más importantes son estos, los booleanos de verdad y falsedad, y este operador para declaración de arreglos. ¿Ya? El resto son complementarios y se pueden utilizar en conjunto. Debido a que los arreglos en general son utilizados con eh, sentencias de control iterativas como for loops y while loops. Ahorita solo vamos a ver una introducción súper breve. En la próxima sesión de la próxima semana, ahí ya vamos a integrar arreglos con for loops y while loops y ya van a ver mucho mejor la utilidad. Ahorita solo es una introducción ya. Más que nada es sobre estructuras de control condicional. Entonces, ¿qué es una estructura de control, no es cierto? Una estructura de control es una forma de nosotros decirle al programa cómo ejecutar cada comando que nosotros le queremos poner. Entonces, para nosotros decirle cómo puede ejecutar todas estas secuencias lógicas, es necesario tener un lenguaje que te pueda permitir comunicarle a la computadora, ¿no es cierto?, si algo es verdad o es falso. Porque básicamente utilizando estas dos variables, estos dos tipos de variables, se puede manejar una lógica bien compleja en un script, en un programa. Estos tipos de datos eh, se clasifican de acuerdo a su veracidad. Entonces hay dos tipos, ¿no es cierto? Los verdaderos y los falsos. Entonces, con estos dos se opera básicamente todas las estructuras de control condicional. Pero antes de ir de una al if y al else, vamos a ver qué significa true y qué significa false en Bash, ¿ya? Entonces, si ustedes aquí le corren esta celda, lo que van a ver es que para true, ¿no es cierto?, que es lo primero que hemos mandado a Bash, hacemos un echo de esta variable de aquí, que es el signo de dólar y el signo de pregunta. Esta variable de aquí se llama variable de estado de salida y te retorna un número que le corresponde al estado del programa después de haber ejecutado o después de la línea de haber ejecutado. Aquí lo que hicimos es ejecutar true y con echo hemos lanzado lo que le corresponde a la variable de estado. ¿Ya? Entonces en esta variable de estado después de ejecutar true nos resulta en 0. Eso quiere decir que cuando Bash ejecuta alguna sentencia lógica que es verdadera, la guarda como un entero igual a 0. Pero cuando ejecuta una falsa, la guarda como un entero igual a 1. Ya hay varios tipos de estados de salida. Otro importante que les introduce el libro de Sean Cross es el 127, que es cuando ocurre un error. ¿Ya? Entonces aquí lo que hemos hecho es declarar una variable que se llama rsEcuador, pero que en realidad no le hemos asignado nada, ¿no es cierto? No tiene asignado ningún valor. Ahora, lo que nosotros hacemos en general cuando hacemos una lógica compleja en un programa o en un script es concatenar variables lógicas y evaluarlas para construir complejidad, por así decirlo, en el script. Entonces, primero les pusimos aquí un ejemplo, ¿no es cierto?, de evaluar la veracidad de una sentencia, que en este caso es esta oración que dice E. coli es un animal procariota. Entonces, en esta sentencia hay dos proposiciones de verdad que el programa podría evaluar. Por ejemplo, si E. coli es un animal y si E. coli es procariota. Entonces, nosotros sabemos que E. coli no es un animal, ¿no es cierto? Entonces, esta primera sentencia es falsa. Pero la segunda es verdadera, ¿no es cierto? Porque E. coli es un procariota. Entonces, si juntamos ambas, o sea, la verdadera y la falsa, en conjunto, hacen una sentencia falsa. Entonces, esta forma de concatenar secuencias se le llama el operador AND en lógica en general, o I, ¿no es cierto? Usando lenguaje, digámoslo así. Pero lenguaje matemático o lenguaje de programación es un símbolo específico. Entonces, Bash utiliza este símbolo, el doble ampersand.
para concatenar dos secuencias, dos propuestas lógicas y retornar, digamos, otra variable lógica. En este caso, si corremos este pedazo de código, nos va a salir 1, 1, 1 y 0. Entonces, si recuerdan acá arriba, true guarda el entero 0, ¿no es cierto? Y false guarda el entero 1. Si comparamos cada uno en orden de los resultados, el primero nos dice, ¿no es cierto? Un statement verdadero y un statement falso en conjunto, ¿no es cierto? Dan otro falso. Y es como el ejemplo que acabamos de ver aquí, ¿no es cierto? Porque coli no es un animal, pero sí un procariota. Entonces, por eso nos retorna aquí un 1 cuando imprimimos la variable de estado. De igual manera, si ponemos al revés, ¿no es cierto?, las secuencias lógicas. Si ponemos primero false o true, equivale a decir E. coli es un procariota animal. Entonces, de igual manera sigue siendo falso, es intercambiable, en este caso para el operador i. Ahora, si ponemos dos secuencias falsas, sigue siendo falso, ¿no es cierto? Porque basta que con una sea falsa para que todo en conjunto sea falso. Entonces, por eso aquí nos retorna un 1. Pero en este caso particular, donde ponemos dos sentencias que son verdaderas, el operador AND concatena las dos y obviamente ninguna es falsa. Entonces, como las dos son verdaderas a la vez, de manera simultánea se imprime el 0. Entonces, esa es la forma, digamos, de concatenar variables lógicas y tratar de, a partir de esta forma, digamos, de pensar, construir una secuencia que se pueda traducir a código y analizar, analizar, por ejemplo, un archivo que tenga cierta propiedad que ustedes quieran evaluar, si es verdadera o falsa, ¿no es cierto? Entonces, hay otro operador lógico que se llama OR, o O, ¿no es cierto? Y lo que utiliza son estas dos barras verticales en Bash. Entonces, lo que vamos a hacer para comparar cuál es la diferencia con el AND, vamos a correr este mismo script, pero en vez de los ampersand, vamos a usar estas verticales. ¿Dónde estaba? Y vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, si le corremos, ¿no es cierto? El output es completamente diferente. Acá teníamos 3 falsas, ¿no es cierto? Porque hay 3 unos y una verdadera, porque hay un 0. Y la verdadera es siempre cuando ambas sentencias de lógica son verdad para el AND. En este caso, ¿cuándo es verdadero, no es cierto? En el primer caso es cuando es verdad al menos una vez, ¿no es cierto? De las dos que se comparan. Porque el operador se llama O, ¿no es cierto? Equivale a decir, por ejemplo, si usamos la misma oración de acá arriba, ¿no es cierto? E. coli es un animal o es un procariota. Entonces ya basta con que procariota sea verdad para que la sentencia en conjunto con el operador O sea verdad. Porque es verdad, ¿no es cierto? O sea, aunque no es un animal, sí es un procariota, entonces esa sentencia es verdad. De igual manera, si intercambiamos false o true, ¿no es cierto? También nos va a dar un verdadero, porque al menos una de las dos es verdadera. Cuando ponemos un doble false, ahí es cuando nos da falso, porque ninguna de las dos fue verdadera. Entonces, basta con que alguna sea, pero aquí no hay ninguna. Y cuando ponemos dos true, igual obviamente, porque ambas ya son verdaderas, entonces o una es verdadera u otra, pero como son ambas, la sentencia en conjunto es verdadera. Y así nosotros podemos armarnos, digamos, una lógica compleja con estos operadores lógicos, y aunque son binarios, ¿no es cierto?, se los puede concatenar tantas veces quiera, porque esto, por ejemplo, estos ejemplos de acá, equivalen a que hubiéramos hecho algo así como, toma este primer par, ¿no es cierto?, y evalúa qué es, ¿no es cierto?, true or false, entonces, ¿qué te devuelve un true? Y luego, todo esto que está en paréntesis se evalúa con el siguiente. Y si hubieran más, con el siguiente, y con el siguiente, y con el siguiente. Entonces, son como secuenciales, por así decirlo. Entonces, aquí les dejé cuatro ejemplos de concatenar trues y false con operadores AND y OR. Entonces, quiero ver si es que se animan a decirme cuál es el resultado. Podemos correr el primero para ver cómo es el primero y luego me dicen de los otros, ¿ya? Entonces, solo viendo cómo está escrito esto sería true or false, ¿qué retornaría, no es cierto? Retornaría true, porque al menos uno de los dos es true y estamos utilizando el operador OR. Ya que esto de aquí es true, estamos ahora concatenando con un AND y a otro true, ¿no es cierto? Entonces sería true y true. De acuerdo a lo que sabemos de acá arriba,
true y true es el único que me devuelve 0, por ende es verdadero. Entonces lo que debería devolver esto es un 0. Y efectivamente devuelve un 0, ¿no es cierto? ¿Alguien ya sabe qué podría pasar en esta segunda? Cero, cero. A ver, sería, ¿no es cierto? Porque false y false, ¿qué te debería devolver? Acá arriba te devuelve 1. Ajá, pero 1 es falso, ¿no es cierto? Y falso y verdadero, ¿qué te debería devolver? Ajá, exacto. ¿Y eso qué es? Es falso, ¿no es cierto? Sí. Ujú. En este caso es parecido, lo único que lo que hicimos es cambiar el true acá adelante, aquí antes del or. Entonces lo que nos resulta es en otra vez falso. ¿Por qué? Porque true or false, ¿qué es? ¿No es cierto? Es true, porque uno de los dos sí es verdad. Pero y false se le convierte en false inmediatamente. Y esto igual, ¿no es cierto? Secuencialmente sería true or false es true, y true es true, y false, false, perdón, es true. Entonces nos debe dar 0. ¿Ya? Entonces, hay varias otras maneras, digamos, hay varios otros operadores con los que nosotros podemos utilizar estos operadores lógicos de AND y OR. Y incluso hay otros más que AND y OR, ¿no es cierto? Por ejemplo, pero usualmente son matemáticos, algebraicos. Por ejemplo, mayor que, menor que. Hay también operadores de negación, ¿no es cierto? Por ejemplo, si queremos comparar si 1 es igual a 2, 1 es igual a 2 nos debería decir que es falso, porque precisamente sabemos que 1 no es 2. Pero 1 no es igual a 2, ¿no es cierto? Equivale a negar la expresión. Entonces sería como 1 es igual a 2, o sea, es diferente que 2, algo así. Entonces, digamos, ese tipo de lógicas es posible armar, pero dependiendo de la necesidad de un programa. Entonces aquí hay un ejemplito sencillo en donde utilizamos esto que se llama los doble corchetes, o como es en inglés, ¿no es cierto? Double braces. Lo que hace double braces es tomar una sentencia lógica y guardarla para bash. Porque aquí lo único que estamos haciendo es comparar y mandar algo al buffer de salida. Por eso tenemos en echo el número entero. Pero cuando mandamos aquí en estos double braces, podemos guardarlo y utilizarlo luego. Aunque de todas maneras va a devolvernos, ¿no es cierto? El, el entero que corresponda a verdadero o falso, dependiendo de lo que hayamos puesto dentro de los braces. Pero además de utilizar operadores lógicos, puedes usar flags lógicos, ¿ya? Entonces aquí este flag significa greater than, ¿no es cierto? Por eso es GT, o mayor que. Entonces da lo mismo que poner esto. Pero el lenguaje de flags lógicos es un poco más diverso en Bash, entonces se puede utilizar de mejor manera estos flags. Por si no tienes un símbolo, por ejemplo, en el teclado. Entonces es súper útil. Entonces aquí vamos a analizar qué pasa en este script, ¿ya? Lo que hacemos primero es declarar una variable entera, que es igual a 7. Entonces lo que estamos haciendo aquí es meter esta variable, ¿no es cierto? Usamos el operador de signo de dólar para extraer el valor de la variable y vamos a ver si es que es mayor a 3. Entonces, si es que es mayor a 3, ¿no es cierto? Ya sabemos que 7 es mayor a 3. Nos tiene que devolver un verdadero. Entonces, lo que hace esto es, a partir de la primera secuencia verdadera, ejecuta la siguiente, porque lo que está diciendo es, si es que es verdadero, entonces ejecuta true. Si es que no es el caso, ejecuta false. O sea, más bien dicho, imprime t para true e imprime f para false. Entonces, por eso aquí nos imprime true, porque este statement fue true. Entonces, lo que dice aquí es, si es true y entonces después de que sea true, imprime t. En este de acá es falso. ¿Por qué? Porque 7 no es mayor que 10. Entonces, este statement es falso. Entonces, cuando le mandamos al operador AND, no se puede ejecutar precisamente porque fue falso. Entonces, aquí este OR nos sirve para escapar esa falsedad, por así decirlo, y ejecutar lo que sigue. Por eso se ejecuta la F de false. Aquí hay un ejemplo chiquitito del libro de texto.
en donde utilizamos un if. Pero lo importante es que para usar nosotros una secuencia if, de ley necesitamos usar braces, ¿ya? Y acá adentro poner la, la sentencia que nosotros queremos evaluar. Entonces lo que aquí nos dice, ¿no es cierto? Es si es que el primer input de este archivo SI, de este script sif.sh es igual a 4, ¿no es cierto? Entonces, por eso aquí el then, vamos a imprimir aquí, nosotros hemos ingresado esta variable. Entonces, solo mientras sea igual a 4, lo que pongamos aquí, o sea, solo cuando ese sea verdad, se va a imprimir este texto. En el caso de que no sea verdad, este statement de aquí solo se ignora. Y se acaba acá. Entonces, para empezar, este ya es el condicional if. Entonces, estas son como las partes que necesitamos para un if. Declarar al inicio if, poner aquí un braces con una condición de verdad aquí adentro, que no tiene por qué ser una, puede ser una concatenada con and y or, como vimos antes. En el caso de que toda esta sentencia que está dentro de los braces sea verdad, se ejecuta esto de aquí. Caso contrario, no. Entonces, para terminar un if, ponemos al revés la palabra, ¿no? fi. Entonces, si corremos aquí sif.sh con 4, nos tiene que poner esto, ¿no es cierto? You entered 4. Aquí de ley nos va a hacer esto de echo start program, porque no está dentro de un condicional if. Solo este string de aquí está en un condicional if. Y si se acuerdan, ¿no es cierto? Porque es signo de dólar 1, es porque la variable 1 en bash guarda el primer input del programa. Si nosotros ponemos algo diferente, ¿no es cierto? O sea, 3, o sea, por ejemplo, 5, que ya no son 4, ¿no es cierto? Ya solo se ignora este statement de aquí y no se ejecuta. Entonces, si ustedes no ponen estos braces aquí, el if no entiende qué es lo que ustedes están diciendo. Entonces es súper importante que hagan eso cuando quieren declarar un if. Entonces ahora podemos ver cómo aumentar capas lógicas al if, ¿ya? Entonces, esta es un poquito más compleja. En el libro hay algunas más que son más desarrolladas. Yo las salté precisamente porque, o sea, son bien sencillitos los ejemplos, pero este es suficientemente complejo para analizarle, digamos, a detalle. Entonces, este es una sentencia if que tiene dos condiciones de verdad. La primera te dice, ¿no es cierto? Si es que 1 es mayor que 3, o sea, el input 1 es mayor que 3 y, ¿no es cierto?, el input 1 es menor que 7, es decir, nos está acotando en un intervalo de 3 a 7. ¿Ya? Bueno, sería desde 4 a 6, ¿no es cierto? Porque está excluido el 3 y está excluido el 7. Entonces, solo si es que las dos son verdad, ¿no es cierto? Entonces ponemos 4 o 5 o 6. Entonces se ejecuta esto de acá. ¿Y qué es esto de acá, no es cierto? Es otro condicional if. Entonces lo que hemos hecho aquí es anidar dos ifs. Esto es una sentencia de condicional anidad, un if anidado. Y es súper útil hacer ifs anidados porque hay veces en las que la complejidad de, digamos, de la forma en la que tú quieres procesar un script, como por ejemplo secuencias de ADN o cualquier tipo de datos, puede tener un montón de condiciones que sean necesarias de evaluar. Luego, este es solo como un ejemplito así por juego, pero digamos, sirve para ejemplificar, ¿no es cierto? Entonces, cuando estas dos sean verdad, aquí este de aquí se evalúa, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser igual a 4. Si es que el input del programa es igual a 4, solo ahí se imprime esto. Y aquí hay otra palabra clave en bash. Entonces ven que conserva la indentación, ¿no es cierto? Conserva la indentación porque estamos usando este mismo condicional if. Les voy a resaltar así. Tiene la misma indentación. Entonces, el if significa else if, ¿no es cierto? O sí. Entonces, si es que, digamos, escapa esta primera capa de condición, entra a otra siguiente, ¿ya? Es como que le puedes dar casos. Entonces, else if, ¿no es cierto? Si es que 1, la variable 1, ¿no es cierto?, es igual a 5, entonces se imprime este string de acá, que es 5, ¿no es cierto? Solo es imprimir acá igual es echo 4. Entonces, te imprime el string que equivale al número que pusiste. Y aquí, finalmente, ponen este else. Entonces, ¿qué significa else? ¿Por qué no else if, no es cierto? Porque si ponemos el if, lo que tenemos que aquí poner es alguna condición lógica.
Pero habrá veces en las que ya hemos concatenado antes, después del if, tantos del if para capturar tantas condiciones como nosotros queramos. Por ejemplo, aquí hubiéramos puesto 100 y hubiéramos puesto un el if para cada número, ¿no es cierto? Para 4 ya es el primero if, pero todos los del if serían 5, 6, 7, 8, 9, hasta 100. Hasta 1000 les dije, creo. Hasta el número final. Y la última, ya no necesita ser evaluada, porque en teoría ya la hemos capturado en todas estas opciones que le pusimos al if antes. Entonces, si es que es la última y ya realmente es el último caso de la lógica que nosotros queremos plantear, podemos solamente usar el comando else. Porque else lo que dice es, bueno, si es que ninguna de las anteriores fue verdad, entonces haz esto último. Entonces, se puede construir lógicas igual full complejas con estas tres sentencias, if, el if y else. Igual cuando acaban un if, ¿no es cierto? Que sería siempre después de terminar de poner el if o else, cuando ya empezaron el if, es fi. Por eso está el fi ahí. Y este else, ¿no es cierto? Hay que ver la indentación. Le corresponde a este if de acá arriba. Entonces, si es que el número está fuera del intervalo entre 3 y 7, ¿no es cierto? Excluyendo el 3 y excluyendo el 7, va a salir este string que te dice, has ingresado un número y no es lo que estaba buscando. Y terminamos el if. Entonces vamos a correrlo ya. Se llama sif2.sh. Entonces ya sabemos que si metemos el 2, nos dice que está fuera del intervalo entre 3 y 7, ¿no es cierto? Entonces como la lógica sería, metemos el 2, ¿no es cierto? Si 2 es mayor que 3, que es falso, ¿no es cierto? Porque es menor. Y 2 es menor que 7, que sí es verdadero, pero ya sabemos que aquí es falso, verdadero y acá es falso, entonces produce un falso. Se escapa todo esto y ya no hace nada. Hasta aquí. Y entra en este else. Y por eso aquí lo que nos sale es you enter 2, not what I was looking for, ¿no es cierto? Ahora, ¿pero qué pasa si ponemos 4? Que en teoría es más que 3 y menos que 7. Sabemos que 4 es menor que 3 y mayor que 3 y menor que 7, entonces debería entrar a este pedazo de aquí, del código. Y se tiene que evaluar en este segundo if, ¿no es cierto? Entonces en este segundo if tiene que ir comparando por cada caso. En el primer caso tiene que ver si es que es igual a 4, ¿no es cierto? En este caso, porque hemos metido 4, nos va a salir este mensaje echo 4. Porque precisamente sí es el caso. 4. Y ahora podemos poner el 6, que es el último caso, ¿no es cierto? Podemos poner también el 5 para ver qué sale, ¿no es cierto? Entonces, el 5 obviamente está entre 3 y 7, no es igual a 4, entonces se salta este then, pero entra en este el if, ¿no es cierto? Que es el otro condicional que le hemos puesto. Entonces, si es que este input de aquí es igual a 5, que sí es el caso, entonces imprime 5. Igual con 6, ¿no es cierto? Vamos a poner 6, entonces no entra en ninguno de los otros y se atrapa en el final, en el else final. Pero si ya ponemos 100, ¿no es cierto? Ya está fuera del intervalo y otra vez nos sale este. Entonces básicamente es como atrapar verdades de forma concatenada. Entonces en la clase anterior les habíamos dejado un pequeño script aquí, ¿no es cierto? Que era el ejemplo de cómo debían hacer un script en Bash. Entonces así, solo por darles un poco de idea de qué se venía esta clase, les habíamos colocado aquí este if-else. Entonces lo que hace este archivo es tener como input un archivo fastq y hace algunas cosas con ese archivo. Entonces busca patrones, imprime otro archivo que se llama malas secuencias y aquí hace un prompt, ¿no es cierto? Nos dice, desea buscar patrones, nos imprime este string y tenemos que poner y o n dependiendo de cuál es nuestro deseo, porque podemos sí buscar patrones o no buscar patrones. En el caso de que nosotros hayamos ingresado la y, va a entrar en este bloque de if. Entonces lo que estamos haciendo es sacando el valor que acabamos de poner, ¿no es cierto? Que puede ser y o n, y le comparamos con y. Si es que y es igual a y, ¿no es cierto? Porque este operador es un comparador. Se llama el operador comparador, o sea, porque
No es lo mismo que poner un solo igual, porque un solo igual es de asignación, ¿no es cierto? Entonces podemos decir A es igual a 1, eso solo hace que 1 se guarde en la variable A, pero si ponemos doble igual, estamos comparando, entonces decimos, si ya le declaramos A igual a 1 antes, ¿no es cierto? Podemos hacerle aquí. A igual a 1. Ya. Le hemos guardado como A igual a 1, ¿no es cierto? Ahora, si ponemos esto, pero tenemos que ponerle en braces, ¿no? Um, A igual a 1, nos va a decir, creo que nos va a dar error. Ajá, nos da un 1. Ya, porque esa salida es como, o sea, no puede guardar un statement de verdad este comparador, pero lo que sí, porque estamos usando el braces, que es para lógica. Lo que estamos aquí es de nuevo asignándole 1, entonces como que no le hace sentido a Bash y por eso entonces imprime 1, porque es una sentencia falsa, como que el programa acabó sin terminar correctamente. Pero si le ponemos el operador doble igual, entonces vamos a imprimir la variable de estado, que es el signo de interrogación. ¿Dónde está? Entonces ahí me retorna, ¿no es cierto? Un 0, porque efectivamente la variable a guardaba 1 y le estamos comparando con 1, ¿no es cierto? Pero si ponemos 5, por ejemplo, nos va a salir 1, porque la variable a no guarda 5, lo que guarda es 1. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no es cierto? Comparando el string que acabamos de poner, que si ponemos cualquier cosa que no es y, nos vaya a dar de una a escapar aquí al else, ¿no es cierto? Pero si ponemos y, entonces va a ser todo esto. Entonces podemos correrle ya. Aquí, por ejemplo. Bash. Le llamamos al script, que aquí yo le puse de nombre sesión7.sh. Y le metemos el input, que sería secuencias 3. Hace un rato le corrí, por eso está con los archivos ya creados, pero no importa si crean de nuevo. Entonces aquí nos dice, ¿no es cierto? El archivo a procesar es este archivo, porque lo que está haciendo aquí es imprimiendo, ¿no es cierto?, el string que guarda esta variable, que debería ser el comando, ¿dónde estaba? El comando arroba, perdón, que te guarda el nombre del input, ¿no es cierto? Y el número de argumentos, obviamente imprimimos esta variable, la del hashtag. El número de lecturas, bueno, esto ya es parte del script porque usamos grep para encontrar este patrón. Y aquí nos está preguntando, ¿no es cierto? ¿Desea buscar patrones? Entonces si pongo no, o n, porque así le escogí, ¿no? Que es cualquier cosa que no sea y, ¿no es cierto? Porque aquí dijimos si es que lo que ingresa es y. Como no es y, pusimos n, entonces se imprime esto, ¿ok? ¿Qué es lo que hay aquí? Pero si hacemos lo mismo otra vez y ponemos y, entra en el if. Y le dice, los patrones se guardarán en este archivo, que es precisamente lo que está aquí, ¿no? Y ahí hace la búsqueda y todo. Y ya. Entonces, digamos, ahí termina esta parte de if. Y ahora vamos a ver la introducción a arreglos, ¿ya? Entonces, arreglos... los arreglos son una estructura de datos. Y una estructura de datos es nada más que una forma de nosotros colocar los datos que nos permita manipularlos de alguna manera. Usualmente cuando los programadores se ponen a hacer un algoritmo, que puede ser de cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, un alineamiento Clustal W o, no sé, una integración numérica, cualquier tipo de algoritmo, necesitan una estructura de datos para poder tomar cada dato, ¿no es cierto? Y que no se les escape algo que les puede servir en el cálculo o en la ejecución del algoritmo. Usualmente estas estructuras de datos pueden ser súper complejas, ya han de haber escuchado en otros lenguajes de programación, por ejemplo, en C++ los vectores o en Python los data frames de pandas. Para cada lenguaje de programación hay una estructura de datos, pero siempre tienen unas estructuras nativas. Y estas estructuras nativas se llaman arreglos. Entonces, la idea del arreglo viene de la matemática, de un objeto que se llama tuplas, específicamente de la rama de álgebra lineal, o álgebra en general.
Entonces una n tupla se define como una lista finita con n elementos, por eso n tupla, que están ordenados, tienen un orden específico. Entonces si es que tiene tu tupla 3 elementos, le dices 3 tupla. Y así. Entonces, en programaciones, dependiendo del lenguaje, pero en general casi siempre, las tuplas se cuentan desde cero. Los elementos de la tupla, quiero decir, se cuentan desde cero. Entonces aquí tenemos una tupla, una n tupla, que tiene n elementos. Pero lo único que ha pasado es que para cada uno de los elementos se desplaza uno hacia atrás y empieza en cero. Entonces, porque usualmente podría este ser 1, el primer elemento, ¿no es cierto? Y termina en el enésimo elemento, porque tiene n elementos. Pero cuando estamos programando, tenemos que considerar esto súper importante, que no va a empezar en 1, sino en 0. Ya les voy a indicar por qué eso es súper importante. Entonces termina en n-1, pero es solo la forma de iterar dentro de la tupla. ¿Ya? Entonces, en programación obviamente no podemos tener un concepto abstracto, tenemos que diseñar algo que podemos programar. Entonces, el arreglo es como la forma de nosotros hacer una tupla en un lenguaje de programación. Específicamente en Bash se utiliza el paréntesis para declarar una tupla. Y se puede hacer un arreglo. En Bash se pueden hacer varios arreglos bien complejos, de varias dimensiones. Este de aquí es de una dimensión. O sea, tiene n elementos, ¿no es cierto? Pero es de una dimensión. Si es que nosotros hablamos de 2 dimensiones, hablamos de una matriz, ¿no es cierto? Que tiene una doble entrada, por así decirlo, como una tabla. Hay elementos de más, incluso más elementos, pero ya dependiendo del uso que se le quiera dar. Para empezar, es súper ya bastante con arreglos de una dimensión. Entonces, aquí hay un ejemplo chiquito que estaba en su libro que es súper bueno porque explica cómo nosotros podemos crear, ¿no es cierto?, un arreglo y cómo nosotros podemos acceder a los elementos de ese arreglo. Entonces, en este caso, vamos a crear un arreglo que se llama plagues, que almacena plagas. O sea, son strings, pero bien puede ser un número, cualquier cosa. En este caso son strings. Y nosotros aquí en la tupla matemáticamente separamos con comas, porque si no nos perdemos, ¿no es cierto? Pero acá no necesitamos comas, acá son espacios. Entonces si les pongo juntos se me imprimen como un elemento. Si le pongo así, la coma le pertenece al string. Entonces el espacio es lo que marca la separación. Entonces luego, ¿qué hacemos, no es cierto? Ponemos echo, hacemos este operador para sacar la variable, ¿no es cierto? Y acá adentro, nosotros de las llaves ponemos plagues y entre corchetes 0. Eso significa que estamos accediendo al primer valor, ¿no es cierto? A este x sub 0. O al elemento blood. ¿Ya? Igual si es que queremos al 1, ¿no es cierto? El 0 sería el primer elemento. El 1 sería el segundo. Entonces siempre está uno atrasado, ¿no? El 2 es el 3, lies. Cuando usamos el operador de asterisco, se imprimen todos, ¿no? Entonces si le corremos nos sale todo esto. Efectivamente, ¿no es cierto? 0 es blood, frogs es 1, 2 es lies y el asterisco es todo. Entonces si es que por ejemplo cambiamos esto, se nos imprime igual blood frogs, pero porque no pusimos la separación. Entonces, de esta manera nosotros accediendo a estos arreglos podemos cambiar valores. Entonces, cuando nosotros usamos este operador, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo es como el operador de signo de dólar, como sacando el valor que está dentro de plagues4. Pero si le quitamos, lo que estamos diciendo es como que toma el elemento y opera con esto, más o menos. Entonces, opera como un operador, obviamente. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es usando el operador de asignación y cambiando la variable 4 por disease. La variable 4 es 1, 2, 3, 4, flies. Lo que estamos haciendo es actualizarle por disease, ¿no es cierto? Entonces, aquí se ve el cambio. Todos son iguales excepto el cuarto elemento. Que no es cuarto, sino es 4 más 1, ¿no es cierto? 5. Entonces yo me equivoqué ahí, perdón. Les dije flies por disease, es sickness por disease. Entonces este es el 0, este es el 1, este es el 2, 3, 4. ¿Ya? Ahora también podemos declarar subconjuntos de un mismo arreglo. ¿Eso qué significa? Solo un subarreglo. Como que dependiendo de dónde a dónde queremos, ¿no es cierto? Entonces en este caso
hemos solo sacado 3, que son Boils, Hail y Locusts, que son estos de acá. Entonces lo que te está diciendo aquí es, ¿no es cierto? Toma todo Plagues y empieza desde el quinto, o sea, sexto en realidad. Perdón, sería el sexto, ajá, porque está retrasado uno. Sería 1, 2, 3, 4, 5 desde Boils y 3 en adelante. Boils 1, Hair 2, Locusts 3, que es lo que se imprime aquí. Y está separado por estos 2 puntos. Entonces también podemos hacer otras cosas, como por ejemplo encontrar la cantidad de elementos en un arreglo, con este operador, el de asterisco. Este servía, ¿no es cierto?, acá en el script para guardar el número de argumentos. Pero si es que nosotros le ponemos así como está aquí, antes del nombre de un arreglo, y dentro de estos corchetes, y con el signo para extraer la variable, ¿no es cierto? Lo que vamos a sacar es el número de elementos de este arreglo. Entonces aquí solo para ver qué pasaría, ¿no es cierto?, si nosotros queremos acceder al elemento 10 del arreglo, que en teoría sí tiene, porque tiene 10 elementos, ¿no es cierto?, pero sabemos que está retrasado 1. Entonces en teoría el último elemento que se puede acceder, que es dev, debería ser con el acceso 9. Pongamos el acceso 10 ya. Y no imprime nada. Y precisamente no imprime nada porque no existe una posición 10 en el arreglo, sino que desde 0 a 9, ¿no es cierto? Porque de 0 a 9 ya hay 10, pero nosotros no tenemos la posición 10. Pero la posición 9 sí. Entonces cuando ponemos 9 sale dead. Y esto es súper importante porque en la próxima clase, cuando ya veamos for loops, si nosotros nos equivocamos en acceder, puede dañarse el programa o puede hacer un cómputo mal o puede hacer cosas mal. Entonces siempre es importante tener en cuenta eso, que cuando queramos acceder a un arreglo de n elementos, tenemos que usar un iterador que empiece en 0 y termine en n-1. O sea, si tiene 10, termina en 9, pero empieza en 0. Y ahí ya cubre los 10. Y ya. Y finalmente el último operador que presenta el libro es este de aquí, el más igual, que sirve para concatenar arreglos. Que es súper útil porque hay veces en las que sí se necesita concatenar arreglos. Por ejemplo, puede ser que a veces estás guardando en un arreglo una secuencia de ADN, por ejemplo, y quieres juntarles por alguna razón. Y puedes hacerlo con este operador más igual. Hay un montón de usos y en el deber ya vamos a ver ya. Porque como esta clase fue súper introductoria a for loops, perdón, a condicionales if y arreglos, va a ser bien sencillito, entonces aún no vamos a ver mucho de bioinformática, sino ya cuando veamos for, porque cuando ya tenemos for, se hace súper útil el uso de arreglos y se puede iterar en los arreglos y construir lógicas bien chéveres. Entonces, máximo hasta hoy en la noche les mando el deber de ya. Y eso, entonces ya nos queda 15 minutos, pero ya se acabó. Esta clase no era muy complicada. Más bien, si tienen alguna pregunta. Yo voy a preguntar, en las sentencias del if, ¿cómo pones, cómo pones igual o menor que, o igual y mayor que? Porque ya es que es muy común a veces también tener esa condición. ¿Qué querías poner? ¿Las dos a la vez? Sí, igual y mayor, igual o mayor que. Ah, igual o mayor. Menor que. ¿Cuál es el flag que se usa para esa? Déjame chequearle porque no lo tengo en la memoria, pero sí, aquí les dejé la página. Revisar la página 104 del libro. No, debe venir ahí, ¿no? Ajá, ya le chequeo ya. Dame un ratito. A ver, verás, en la 104 debe estar el flag. Pero en teoría, o sea, en otros lenguajes de programación es así, ¿verdad? Mayor o igual. Le pones solo el igual al lado. Debería funcionar. Veamos si funciona. No, no funciona. Debería ser igual, ¿verdad? Entonces, greater than or equal to. Entonces, greater than or equal to, ¿no es cierto? Es mayor o igual. Es GE. Pero, no. GE.
Entonces ahí debería salir verdad, porque obviamente no. Buenazo eso, entonces ya le subo apenas puedo el video ya. Y, y eso, espero que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Igual, bye, cuídense. Gracias, igual. Gracias. Chao, chao.